Acá ya empezábamos a ver unidad, en la unidad uno, acercándonos un poco a los conceptos de la empresa y al- a los indicadores, y uno de los indicadores que fuimos utilizando durante casi todo el curso es el margen bruto. Tenemos que es igual a ingreso neto menos costos directos, que lo vamos a profundizar un poquito más. En lo que hablábamos un poco era de las variables. eh, Hablamos al principio de variables endógenas y exógenas. Las variables internas o externas que pueden influenciar en el funcionamiento de la empresa, en los resultados de la empresa, eh, en la producción, en determinados tipos de empresas, pueden ser en las ventas también, ¿sí? En cualquier tipo de empresa vamos a tener eh, la influencia de el mercado, los competidores, el mercado de los recursos eh, productivos, de los factores productivos, los precios, ¿sí? De la contratación de esos factores productivos, salarios, arrendamientos, el precio de los insumos, las tasas de interés de los créditos. Bueno, todos esos pueden ser variables externas, pero que influyen internamente a la empresa. Y las variables endógenas internas, podemos decir que son variables que internamente la empresa pueden beneficiar o perjudicar, que la empresa, que va a condicionar a la empresa en cuanto a el aprovechamiento de las oportunidades o atenuar las amenazas. Y algunas de las variables endógenas internas las habíamos visto también como en FODA, que podrían ser fortalezas o debilidades, y también vimos un cuadrito de tablero de comando donde, bueno, podíamos tener, por ejemplo, lo interno, que puede ser presentismo o ausentismo, eh, las pérdidas de producción, por ejemplo, la calidad del producto terminado, las relaciones laborales, ¿sí? Todo interno de la empresa. Bien, como haciendo una introducción. Otra de los puntos importantes a tener en cuenta que pueden influir, en este caso, en los indicadores de la empresa, como en el margen bruto, por ejemplo, eh, son el precio y las cantidades de ese producto que vamos a vender, eh, y los costos también, los precios de, de los insumos que necesitamos para eh, obtener ese producto, por ejemplo, los costos directos. En cuanto a la determinación del precio, eh, la estimación del precio, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, si vamos a realizar una determinada actividad, vamos a estimar cuál va a ser el ingreso que vamos a tener para poder estimar si realmente vamos a poder solventar esos
esos gastos, esos costos directos, las amortizaciones, los intereses. Entonces tenemos que hacer una estimación de precios, de cuál va a ser el precio aproximado que nosotros vamos a obtener por la venta de nuestro producto. Y para una estimación de precio podemos tener información de precios eh, históricos, coyunturales o actuales y precios a futuro, como serían los mercados de futuros u opciones. Y la información de mercados, tenemos el mercado interno y el mercado internacional. Eh, el mundo tiene distintos conflictos, guerras, distintas situaciones climáticas, eh, pandemia hemos tenido. Bueno, todas esas cuestiones sociológicas van a influir económicamente y van a influir en la demanda del producto, si es un producto de exportación, y si no, indirectamente también va a influir en la demanda de nuestro producto, aunque sea de consumo interno. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Teniendo esa información de precios y la información de los mercados, se puede realizar un análisis de cuáles pueden llegar a ser esos precios, ¿no? Si yo tengo precios históricos en dólares, por ejemplo, de maíz, entonces digo, bueno, puedo llegar a tener una estimación de cuánto puede llegar a valer el maíz. Eh, los precios actuales, ¿sí? Voy a poder tener una relación según el precio actual, cuál puede ser la variabilidad, cuánto puede variar, subir o bajar el precio. Y los precios a futuros, les había comentado que hay mercados de futuros, mercados que se dedican a comercializar contratos u opciones que serían una especie de seguro, ¿sí? O de compromisos de compra o de venta que tienen una cotización de los precios de ese cereal, en este caso cereal, el maíz. Bien, y los precios de los mercados también podemos ver los precios actuales de un mercado internacional, de un mercado interno. eh, Ahí vi que se sumó alguien más también. Bueno, bienvenidos ahí. Y con toda esa información se puede obtener el precio esperado, ¿no? Eso entonces nos va a ayudar para hacer una estimación, por ejemplo, para el margen bruto. Esto que dice acá en esta diapositiva es lo que recién estábamos charlando. Bueno, más o menos estimación de precios, ahí que pueden pasar las tendencias, vienen bajando, vienen subiendo, ¿no? Que tiene fluctuaciones, ¿sí? Bajan, suben, hay bajadas o subidas estacionales de precios. Eh, Recordábamos que veíamos la oferta y la demanda, entonces cuando hay una alta cantidad de productos para una misma oferta, los precios bajan y viceversa. Entonces van a haber épocas del año en las que hay más maíz y en otras épocas menos, ¿sí? Por ejemplo. Pero entre esas subidas y bajadas, promediando esas subidas y bajadas, se
obtienes la tendencia, que es la línea recta, que decimos, bueno, si ven bajó mucho, subió mucho, bajó un poquito, subió un poquito, de todos modos la tendencia está siendo alcista o positiva, ¿sí? Por ejemplo. Eh, Eso es en el año. Ahora, históricamente, acá tenemos una tendencia bajista, ¿sí? Con eso es que tener en cuenta de los precios, de precios en dólares. Bueno, a ver, alguna otra cosita acá por ahí, en los rendimientos, cómo estimar los rendimientos. Vamos a pasar por acá, después pasaremos a la clase 15, también era una de las clases que teníamos el paso a paso, que es una clase que vamos a por ahí repasar también un poco más detenidamente. Recién veíamos cómo podíamos estimar los precios. Recordábamos que el ingreso, lo que voy a vender, el dinero que me va a ingresar por lo que voy a vender, o el valor bruto de la producción, cuando hablábamos de valuar esa producción, aunque no la haya vendido todavía, eh, tiene está en función del precio y de la cantidad. La cantidad me la va a dar el rendimiento, la cantidad de quintales o de toneladas que voy a poder cosechar por hectárea, ¿sí? Cuando vamos a hacer el margen bruto, el cálculo del margen bruto por hectárea. Entonces, ¿cómo estimamos el rendimiento? Por supuesto, tenemos un rendimiento esperado que puede, hoy justo hay un compañero, tenía una aplicación que desarrollaron las facultades de biología para poder, a través de un satélite, visualizar las distintas fracciones del lote, ¿sí? Donde, bueno, si hay sequía, si hay deficiencias incluso eh, de agua, ¿sí? Si hay sequía, si hay exceso de agua, por ejemplo, si hay algunos manchones de un determinado pastizal, natural o algún indicio de la productividad que puede llegar a tener ese lote o esa sección del lote, ¿sí? Eso me va a permitir poder hacer una estimación también del posible rendimiento, ¿no? Además de análisis de suelo, por ejemplo, tener registro de cultivo antecesor, ¿sí? Eh, Vemos que algunos cultivos obtienen le quitan a la tierra eh, mayor cantidad de un determinado nutriente, por ejemplo, de nitrógeno o de fósforo, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es que si el cultivo siguiente requiere de mucho nitrógeno, por ejemplo, entonces voy a tener que aportárselo con fertilizante y ahí voy a tener que eh, también tener en cuenta esos costos, esos valores, ¿sí? O bien que el rendimiento va a ser menor, por ejemplo, ¿sí? Con todo esto se tiene en cuenta. Eh, la tecnología, cómo va a ser, qué tipo de siembra se va a realizar, por ejemplo, ¿sí? Eh, la información de la zona, los rendimientos históricos en la zona, para saber, bueno, a ver cuánto puede llegar a rendir, cuáles han sido los rendimientos históricos, la tecnología también en la campaña, por lo general, en el resto de los, de los establecimientos, los campos, que se está haciendo, ¿sí? Eh, por ejemplo, siembra directa, convencional, bueno, qué procesos o qué labores se están haciendo, y el clima, si va a venir seca, lluvia, heladas, tardías, ¿sí? Entonces, tener en cuenta todos esos aspectos.
¿sí? Con toda esa información nosotros podemos, y las expectativas empresariales, ¿no? Porque teniendo toda esta información, va a depender también del criterio del administrador, empresario, que puede ser más pesimista u optimista, por ejemplo, ¿sí? Que dice, bueno, yo tengo fe o estimo, ¿sí? O intuyo a través de esa información, ¿no es cierto? Leyendo, interpretando toda esa información y según su criterio hay personas que siempre esperan eh, lo mínimo y, ¿no? Como tener menores expectativas para, bueno, si esas expectativas son alcanzadas y superadas, mejor aún, ¿no? Entonces, en caso de los rendimientos, dicen, bueno, puede llegar a rendir de 30 a 45 quintales o de 3 a 4 toneladas y media, dice, bueno, vamos a estimar que va a rendir 3 toneladas, ¿sí? Otros van a pensar, otros van a tomar en cuenta que va a rendir 4 y medio, otros que van a rendir un promedio, ¿no? Y ahí va a estar en la estimación de cada uno, en los criterios de cada uno, las expectativas de cada uno. Eh, que elija el máximo de los máximos, el máximo de los mínimos, eh, el mínimo de los máximos, por ejemplo, o el mínimo de los mínimos, ¿no? En esos valores. Eh, lo mismo con los precios, con la estimación de precios. Y de esa manera se va a obtener el rendimiento. Bien, entonces para conformar el margen bruto podemos conformar acá el ingreso neto y los costos directos es más fácil porque ya los tenemos. Bueno, en estos tiempos, de un día para el otro, de una semana para la otra, eh, hay una alta variabilidad en los precios, ¿sí? La inflación, pero por lo general, eh, al estar casi en el momento de la campaña, es mucho más fácil, es más cercano el momento en el que voy a hacer la inversión que del momento que voy a cosechar, ¿no? Mientras más cerca estoy, la variabilidad es menor, el riesgo es menor, ¿sí? Si yo digo, bueno, qué voy a sembrar de acá a un mes o de acá a 20 días, eh, es más fácil estimarlo que de acá a 7 meses, 8 que voy a estar cosechando, ¿sí? Bueno, aquí teníamos un ejemplito. Esto más o menos, otro de los puntos también, acá hablaba de asignar superficie a las actividades propuestas, elaborar los planes, planificar qué actividades se van a realizar en ese establecimiento, si se va a hacer maíz, se va a hacer soja, a realizar una estimación de esos márgenes brutos y ahí determinar cuánto hacer de cada cosa, pero por supuesto tener en cuenta también la disponibilidad del recurso tierra, la disponibilidad del capital, de mano de obra, que también me va a estar influenciando, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta varios puntos importantes, principales a la hora de la toma de decisiones, que ese es nuestro rol fundamental. Bueno, acá hablamos de rotación. Yo más o menos quería ir para avanzar un poquito. Puedo realizar un plan teniendo esos criterios, esa información y el plan tengo que ver si es realizable o no, y si no es realizable, voy a volver. Si no es realizable en cuanto a mi presupuesto, a mi disponibilidad
de recursos, voy a tener que rever, replanificar, ¿sí? Volver a hacer el plan. Eso es importante tener en cuenta. Bueno, esto una de las actividades y por ahí, por ejemplo, más o menos algunas de las preguntas que habíamos tenido en el primer tramo, habíamos hablado de variables endógenas y exógenas, ¿sí? Si las cuáles pueden modificar el empresario, cuáles no, el margen bruto, qué es el margen bruto, cuál es la función del empresario, hablar de planeamiento estratégico, táctico y operativo, objetivo de la empresa, objetivo principal de la empresa, eh, oferta y demanda, y más o menos por ahí entonces estábamos en el primer módulo. En el primer módulo habíamos visto un poco eh, para cerrar. Entonces, en el primer módulo, conceptos, teníamos el glosario, eh, nos empezamos a acercar a el, la clasificación de los bienes también. Comenzamos a hablar ya en el segundo módulo de el capital agrario, de qué era el capital agrario, cómo lo clasificábamos, los toros también, el manejo de los toros. Vamos a ver un poquito de la segunda parte, el manejo de los toros. Habíamos realizado una clasificación de capital, cómo evaluar el capital, cómo clasificarlo. Bueno, ¿por qué es tan importante también? Para uno de los puntos era conocer el costo de oportunidad, porque el capital tiene un valor económico y yo voy a tener un valor, un dinero, ¿no? El dinero, el valor de ese capital. También habíamos visto cómo evaluarlo, ¿sí? Por ejemplo, cómo obtener el valor residual a través de las
el cálculo de amortizaciones o el valor, el BRASI, por ejemplo, valor residual activo y circunstanciado. Bueno, porque yo estoy realizando una actividad y tengo montado un capital. Y ese capital que estoy utilizando, ¿sí? Eh, yo podría venderlo, podríamos decir, venderlo e invertirlo en otra actividad, ¿no? Entonces, lo que no estoy, o lo que estoy dejando de ganar en otra actividad para dedicarme a esa actividad, ¿sí? Entonces es el costo de oportunidad. Y para poder saber cuál es el costo de oportunidad, y tengo que tener en cuenta con qué capital cuento. Y que digo, ah, bueno, vendo las vacas y me compro un camión. O al revés, vendo el camión y me compro vacas para criar, para cría. Entonces digo, bueno, a ver si lo quiero comparar. ¿Cuál sería el costo de oportunidad? ¿Cuánto dejaría de ganar para vender ese camión, comprar las vacas? ¿Cuántas vacas compraría? ¿No? Estoy haciendo un ejemplo. Eh, ¿Cuál es el ingreso que tendría? Entonces podría decir, bueno, ¿cuál es el interés o cuál es la rentabilidad? Y esa rentabilidad sería lo que dejo de ganar en lo que dejo de ganar en esa actividad para realizar otra actividad, ¿sí? Ahí es más o menos. Cuando hablábamos de costo de oportunidad, también, por ejemplo, teníamos en cuenta el arrendamiento de un campo, lo que dejo de ganar en dar en arrendamiento del campo por usarlo yo, por trabajarlo, ¿sí? Que eso pasó muchísimo en campos eh, que se hacía ganadería, que durante muchísimos años se fue haciendo ganadería, y luego bueno, por los avances tecnológicos y demás, y el desarrollo de semillas, del sistema productivo, por ejemplo, empezó a las campañas de sojización, de realizar sojo, realizar otras actividades agrícolas donde antes no se hacían. Eso que hizo que, bueno, el arrendamiento, el precio de arrendamiento y era mayor que la rentabilidad que obtenían en realizando esa actividad de ganadería que venían haciendo tradicionalmente, por ejemplo, ¿no? Muchas veces no se tuvo en cuenta la sustentabilidad porque era todo perder deshacerse de un capital y después, bueno, no poder volver atrás. Eh, y también eso, ¿no? Que eh, en el caso de la agricultura, que por ahí podría durar unos años, contratos por unos años, pero después a lo mejor bajaba el rendimiento, bueno, han habido salinizaciones, bueno, un montón de cuestiones que, digo, no digo que están mal, pero que sí que había que tener en cuenta y que por ahí no se han tenido en cuenta. Bueno, para eso también hay que verlo. Hay distintos criterios, no solamente el económico o financiero, ¿sí? Tenemos que tener muchísimos criterios a la hora de llevar adelante cualquier negocio, ¿sí? Y la parte sentimental, de organización familiar, también hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Entonces, decir, sí, por ahí, en base a los números puedo decir, voy a realizar lo que me da mayor rentabilidad, ¿sí? Maximizar el beneficio, como decía en una de las definiciones, pero también tener en cuenta que es no solamente el beneficio económico o financiero, sino que ahí está el, el punto importante de la sustentabilidad, que permanezca en el tiempo, ¿sí? Esa actividad, por ejemplo, el capital, la importancia del capital, eh, la tradición, las tradiciones familiares, ¿sí? Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta también. Eh,
que es muy común ver que en empresas donde tradicionalmente se han trabajado de determinada manera, y se viene, bueno, con un nuevo paradigma, con nuevas ideas, y se quiere cambiar de un día para el otro de forma radical y no sirve, ¿sí? Los cambios tienen que ser de a poco, pero también tener en cuenta eso, ¿no? Tener en cuenta que ha habido una sustentabilidad, una tradición durante muchísimos años de un determinado sistema de producción, no sé, pues, como decía recién, bueno, puede ser la cría, ¿sí? Entonces se puede ir cambiando de a poco, pero tener en cuenta de, bueno, esa parte sentimental, podríamos decir, o emocional con la actividad, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y nosotros vamos a sugerir, por supuesto, qué es lo que mayor rentabilidad va a tener, el riesgo, vamos a tener que tener en cuenta la sustentabilidad también, ¿sí? Pero sin dejar de lado la parte emocional, la parte humana, que es muy, muy importante. Bueno, lo que veíamos acá en esta clase era el manejo de los toros, la prueba de selección, de cómo seleccionar los toros, pero además los estudios que teníamos que realizar, en realidad veterinario, pero nosotros somos los que tenemos que exigirlos, eh, de sanidad, ¿sí? Y algunos estudios para poder medir la productividad de ese toro. Hablábamos de potencial de Entore, de poder copulativo. Eh, la capacidad de servicio o capacidad de servicio es una prueba complementaria que se les puede hacer a los toros. Se define como el número de servicios que un toro realiza durante un periodo de entore a campo de 21 días. ¿Qué quiere decir? Que lo que realiza el toro en el corral en un determinado tiempo con vacas atadas, ahí decía, ahora vamos a ver cómo se realizaba. eh, con la prueba corral, ¿sí? Entonces, en un determinado momento de la prueba corral, podríamos decir que es como una muestra o que está relacionado con lo que podría llegar a pasar a campo en un periodo en toro de 21 días, ¿sí? Eso es por ahí lo que tener en cuenta. Eh, Podemos decir que hacemos una especie de muestra. Este método consiste en determinar la cantidad de servicios que un toro realiza sobre las hembras que no están en celo, sujetas a un brete en un corral en 20 minutos. Y podemos tener una capacidad de servicio baja, media, alta o muy alta. Buscamos que sea alta o muy alta, ¿sí? El toro, acá bueno, había puesto es una de las eh, una manga con balanza, que es importante, que era un dato que habíamos aportado, que están en la chacra experimental de INTA. Eh, bueno, fíjense qué útiles sería esa balanza para el cálculo de producción de carne, donde podríamos pesar, podríamos tenerla en el establecimiento y pesar. Eh, La clasificación de capacidad de servicio, el toro debe tener como mínimo una capacidad de servicio de 3, ¿sí? Que veíamos de media para arriba. Importante incrementar el porcentaje de preñez en los primeros días, poder tener el lote parejo y si tenemos antes, hasta podemos llegar a tener mejor precio también.
Veíamos, hablábamos de eficiencia de stock, del tiempo. Bueno, también en este caso tendríamos una mejor eficiencia de stock. En menos días eh, tendríamos los terneros, ¿sí? Por supuesto que el periodo de gestación es el mismo, ¿no? 9 meses, pero tendríamos el servicio antes y por lo tanto antes los partos y eh, luego antes los destetes también. Uno de los puntos a tener en cuenta es que el toro, porque hacemos hincapié en el toro, es que es el responsable en gran parte de la productividad. ¿Por qué? Bueno, porque hay menor cantidad de toros que de vacas, por lo tanto, si falla un toro, eh, a lo mejor se puede perder la mitad de la productividad, ¿sí? En cambio, si falla una vaca, ¿sí? De 100, bueno, tenemos las otras, ¿sí? Entonces, ese es uno de los puntos. Lo mismo pasaría con las enfermedades, ¿no? Un toro podría contagiar a muchas vacas, ¿sí? Entonces, por eso hacemos hincapié, ¿sí? Por supuesto que las vacas también hay que tener en cuenta la salud, que un toro puede montar a uno y luego contagiar a las otras, eso también. Pero, como decimos, el toro también puede ser un indicador de que hay vacas enfermas. Pasábamos, hablábamos, bueno, de circunferencia escrotal también, cómo funcionaba. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, si no, ya de acá pasaremos a la clase, saltearemos al módulo siguiente. Eh, bueno, ¿qué por ahí de este segundo módulo, más o menos, lo que vamos a ver? En cuanto a manejo de los toros, por ejemplo, la capacidad de servicio, o cómo es esa prueba de selección, va a ser un verdadero o falso, o seleccionar la opción correcta. eh, ¿Para qué sirve tomar la circunferencia escrotal, por ejemplo? ¿Sí? En cuanto a esta parte de los toros. Eh, la cantidad de toros, eh, cada 100 vacas, ese punto era muy variable, porque teníamos que tener un montón de puntos en cuenta, ¿no? Desde, como decíamos, potencial dentor, el- los lotes, ¿sí? Sí, cómo son los lotes, decíamos si hay con accidentes geográficos o no, si hay con montes o no. Bueno, hay un montón de cuestiones que, bueno, eso no, no podemos llegar a estimar un número exacto. Eh, pero sí importancia de, bueno, los toros que estén sanos en los aplomos, la vista, cuándo es mejor realizar el, el manejo durante el año. eh, por ejemplo, los análisis, ¿sí? ¿Sí? Los estudios, distintos estudios de salud reproductiva. Después podemos llegar a ver, comenzamos a ver costos agrarios.
Las clasificaciones de costos, por ejemplo, ¿sí? Uno de los puntos importantes en, en la unidad, venimos la unidad 4, a ver, pasemos a la 3, serían los costos. La 3 tendríamos la característica de una empresa agropecuaria, capital agrario sería en la segunda, los costos agropecuarios serían en la tercera, cuarto tendríamos margen bruto y quinto ganadería, ¿sí? Entonces, en este caso, en la unidad 3, hablaríamos de las clasificaciones de costos, ¿sí? Que esta era una introducción para poder después utilizar las distintas herramientas, los distintos indicadores. Hoy no les voy a dar recreitos si están de acuerdo para poder avanzar y de última, después cuando no tengan ninguna duda o algo, ya se lo puedo liberar un ratito antes, no hay problema. Así ya podemos aprovechar bien esta última clase de repaso. ¿Mm? Si les parece, ¿eh? Si ven que necesitan, no hay problema. Bueno, las clasificaciones de costo que teníamos ahí, dos o tres clasificaciones. Se van a ir guiando por las actividades que fueron haciendo, por las diapositivas que vimos, los PowerPoint. ¿Cuál ¿El es el trabajo práctico va a ser para desarrollar No, o no, no, tipo no, de no. actividades? Va a ser igual, va a ser igual que los trabajos que han ido haciendo, pero podríamos decir que es un poquito más grande. Va a tener eh, entre 20 y 25 preguntas, ¿sí? Pero va a ser similar a lo que ustedes han hecho. La idea de las evaluaciones es tener un método igual al que ustedes han estado practicando y han estado entrenados, ¿no? Entonces, la evaluación va a ser de la misma manera que a la que ustedes están acostumbradas a hacer en este curso, ¿no? De seleccionar opción correcta o verdadero o falso, ¿sí? Eso no quiere decir que es solamente la selección, sino que ustedes van a tener que hacer el cálculo, por ejemplo, para saber cuál es la opción correcta o para ver si algo es verdadero o falso, por ejemplo. ¿Sí? Lo tienen que hacer tranquilo porque van a tener tiempo, ¿sí? Eso es muy, muy importante tener en cuenta de no hacerlos apurados. Por ahí se pueden ir haciendo, ¿sí? Eh, Ir haciendo a conciencia, ver las preguntas, leer las preguntas. Eh, si hay alguno de cálculo numérico, tengan a mano si tienen la carpeta, por ejemplo, o los trabajos prácticos que han ido haciendo, tenganlos a mano, porque pueden ser similares, tengan a mano un manual de fórmulas. Yo digo manual de fórmulas, en realidad puede ser una hojita con las formulitas que hemos visto, ¿sí? Es muy importante porque lo que hemos visto, que hemos trabajado, que hemos practicado, a lo mejor puede cambiar un numerito nada más y después va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta también. Eh, así que van a tener entre 20 y 25 preguntas, ¿sí? Eh, van a tener tiempo para responderlas, para poder hacerlo tranquilos. Eh, van a tener tres opciones.
si no llegan a poder hacerla, después me avisan para liberarlo. Eso no hay ningún problema. No va a haber ningún inconveniente. Es más, creo que me pidieron ahí dejarla abierta eh, para que, bueno, coordinación ahí puedan trabajar también, pueden también consultar a coordinación, por supuesto me pueden consultar a mí, ¿sí? Así que no hay ningún problema. El tema es eso, ¿no? Van a hacer preguntas como las que han venido haciendo ustedes, ¿sí? Alguna por ahí le van a parecer familiar o parecida, alguna numérica puede cambiar algún numerito, como para que ustedes hagan algo que ya están entrenados a hacer, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Y lo que hemos ido haciendo han sido, como les digo, siempre de a un enemigo a la vez, ¿no? Hemos ido trabajando por partes para que, bueno, este curso la administración es muy amplia, hemos tratado de sacar lo más relevante, lo más importante, lo más útil eh, para ustedes, no solamente, como decía, para el trabajo de la administración en el sector rural, sino para un emprendimiento, para seguir estudiando, ¿sí? Eso también es algo que hemos visto positivo. Eh, entonces, como les decía, por ahí van a tener la selección de la respuesta correcta o el verdadero o falso. Leer bien, interpretar bien, eso también es algo importante que nos ayuda a la comprensión de texto, ¿sí? También es muy importante la comprensión de texto. Y nosotros tenemos que también entrenarnos y acostumbrarnos a leer y a ver qué nos están diciendo, ¿sí? Pasa en contratos, contratamos una compañía, eh, de cualquier tipo de contrato, a veces tienen abajo la letra chica, ¿no? Y que te está diciendo lo contrario, te está diciendo algo. Entonces, bueno, para eso también sirve un poco esto, ¿no? Poder leer, poder interpretar de la mejor manera. Por eso a veces el multiple choice tiene un texto que parece igual al que vimos en este caso, que vimos en la clase, pero cambió una palabrita y me cambió todo el sentido. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Tranquilos, leer y releer, interpretar. Eh, por ahí más o menos vamos. Uno de los consejos también, alguna pregunta que por ahí ven que tienen alguna dificultad o inseguridad, anótenla, vayan anotándose las preguntas, ¿sí? Si lo realizaron una vez, anoten que respondieron, ¿sí? Fíjense en cuáles tienen dudas. Eh, conceptos de los gastos decíamos que se asocian directamente con el periodo en que se causan y no con la producción. Hablábamos de gastos y costos. Tenemos un gasto, por ejemplo, gastos de combustible al momento de cosecha, ¿sí? Pero podemos, dentro de los costos directos, podemos tener esos gastos de cosecha, ¿sí? Van a estar conformando los costos. Los costos están conformados también por amortizaciones, entonces vamos a tener que tener en cuenta la amortización de las cubiertas, de la cosechadora, por ejemplo, dentro de ese costo, para poder obtener si es contratada el servicio de cosecha, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
sacando en limpio, que los gastos se asocian directamente con el periodo en que se causan y no con la producción, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Eh, el concepto de sacrificio de un recurso, cuándo se ha sacrificado un recurso. Sacrificamos un recurso entonces cuando no podemos volverlo atrás a su condición original. Por ejemplo, si sembramos, entonces, bueno, los distintos insumos que aplicamos al suelo, ¿sí? No van a volver atrás. Un alimento, forraje que damos a los animales. El interés, ¿sí? La tasa de interés, el concepto de interés, que es, como decíamos, es como el, un interés por un préstamo, por ejemplo, ¿sí? Una tasa, una utilidad o una ganancia por el capital, por darle, cederle a otro el capital, el goce y uso del capital, ¿sí? Entonces, es, esa ganancia, ese rédito que obtendría por darle al otro el capital, por dejar de utilizar ese capital, de poseer, de poder del uso, fruto de ese capital, ¿sí? Eh, entonces, por a la otra persona, por disponer, ¿sí? Por disponer de ese capital, ¿sí? Se le cobra un interés, ¿no? O así como el banco nos daría un interés por tener ese capital en uso, para prestarlo, ¿sí? O los bancos tienen las distintas tasas de interés, por supuesto, del plazo fijo, pero del crédito, que por supuesto una va a ser más alta que la otra y en esa diferencia es lo que gana. Eh, lo que obtiene como ganancia y para eh, solventar los costos de la entidad bancaria. Eh, bien. ¿Qué otra cosita por ahí vamos a tener en cuenta? A ver. Ah, el tema de el criterio de lo de vengado hablábamos, pero hablábamos de, por ejemplo, las erogaciones, ¿sí? El gasto siempre es dinero que sale el gasto o no, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tener también bien en claro, un gasto es solamente, el gasto es dinero que sale, eh, o hay otros tipos de gasto. ¿Sí? Entonces, ahí puedo decir, bueno, si yo estoy afirmando que es solamente dinero, o solamente una erogación de dinero, entonces ahí puedo decir, bueno, ¿es verdad o es mentira? ¿Es verdadero o es falso? ¿Por qué? ¿No? No lo van a tener que justificar, pero ustedes sí tienen que pensar, que verlo, que revisar. ¿Sí? En este caso, un gasto, por ejemplo, hay no solamente en dinero, sino se gasta el combustible, se gastan las cubiertas, eh, hay gastos que se pagarán. Yo estoy gastando luz y la voy a pagar dentro de unos días, ¿sí? Entonces, bueno, tener en cuenta eso también. Un segundito. No sé, alguna pregunta hasta acá que tengan. Bueno.
¿Qué otra cosa? Bueno, por ahí algún ejercicio de cálculo de interés muy simple, ¿no? Con el capital, con el tiempo, con la tasa de rentabilidad. Y pasaremos a la parte donde ahí le vamos a mostrar vamos a pasar a la parte de margen bruto, vamos a ver a ver, voy a compartirles algunas de las diapositivas. Margen bruto, por ahí tablero de comando lo hemos visto también un poco. Eh, avance, actividad clase 14 o 15. Vamos a fijar una de esas. Sí, por ahí vamos les voy a pasar ahora la clase 15, vamos a ver. Vamos a ver la clase 15. ¿Por qué 15? Porque integra todo lo anterior y tiene un paso a paso. Ah, gracias, sí, Lola me había avisado que tenía que retirarse. Gracias, Lola. Bueno, te queda la clase grabada después. Y a partir de las 12 se va a habilitar, ¿sí? A partir de las 12 de la noche se va a habilitar el trabajito, el trabajo final. Bueno, ahí están viendo la clase 15. Vamos a ver algún ejemplo. Bien, para calcular el ingreso neto, costos directos, acá teníamos un ejemplito de, bueno, pasaje de unidades. Uno de los puntos importantes es el pasaje de unidades. Eso es muy importante. Otro de los puntos es el manejo de la regla 3 de 3 simple. Esas Esos dos puntos son fundamentales para poder hacer los cálculos de los costos, por ejemplo, ¿sí? De los costos directos. ¿Por qué? Porque voy a tener datos que van a estar en distintas unidades. Algunos van a tener precios en pesos, otros en dólares, otros van a tener un precio por litro, otro por centímetros cúbicos. Voy a necesitar una cierta cantidad, por ejemplo, de centímetros cúbicos, de gramos, de, de- de litros, ¿sí? Entonces, que en la lista de precios lo voy a tener, por ejemplo, por tonelada o por kilo, ¿sí? O por bidón o por bolsa. Entonces yo voy a tener que hacer ese pasaje. Y mi objetivo en este caso es llevar cada punto, cada cuenta a dólares por hectárea en este caso, ¿sí? Eh, para poder trabajar el margen bruto por hectárea. Entonces, el pasaje de unidad, de decir, bueno, a cuántos quintales equivalen 1000 kilos? O a cuántos kilos equivale una hectárea, cuántos kilos equivale un quintal. En este caso decíamos, bueno, 5300 kilos por hectárea, cuántas toneladas son, cuántos quintales. Acá teníamos un precio en quintales y nosotros podemos tener un rendimiento en toneladas. Entonces decir, bueno, ¿cuántos?
el precio por quintal, en este caso $19 el quintal. Si un quintal son 100 kilos y una tonelada son 1000 kilos, podemos decir que son 10 quintales. Por lo tanto, para llevar el precio de $19 por quintal a dólares por tonelada, tendría que multiplicarlo por 10 directamente, ¿sí? Eh, entonces, ustedes incluso pueden buscar en internet, alguna que no se acuerdan, lo googlean, el pasaje, pero está buenísimo tenerlo en cuenta y manejarlos, manejar todos estos pasajes los pasajes de unidades. Eh, litros, acá tenemos en litros 0,8, ¿sí? Que pueden ser 800 centímetros cúbicos, entonces puedo tenerlo en centímetros cúbicos y tener el precio en litros. Entonces tengo que pasarlo, tengo que hacer el pasaje, ¿sí? Eso es uno de los puntos a tener en cuenta. Otro de los puntos es decir, bueno, las aplicaciones que tengo. En este caso voy a tener dos aplicaciones y tengo que ver, bueno, cuáles. Si tengo dos aplicaciones, voy a tener entonces, por lo tanto, que pagar dos veces el servicio de aplicación, ¿sí? Además de dos veces el determinado bien que voy a usar, el producto que voy a usar, ¿sí? Eh, bien. Teníamos entonces toda una listita de precios, ¿sí? La lista de precios y las cantidades. Después veíamos un paso a paso. Veíamos también que podíamos llegar a tener datos que no necesitamos, ¿sí? Eso ya por ahí no lo vamos a tener tanto en este trabajo integral, pero sí es importantísimo. Poder, otra de los ejercicios que tenemos que hacer es eh, poder tener un criterio para determinar cuál es lo relevante, cuál es lo importante, qué es lo que yo necesito para el cálculo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy buscando? Entonces, ¿este dato me sirve? Sí, me sirve, no me sirve. Entonces, poder clasificar, ¿sí? O acá de tener un dato importante, pero en realidad para el ejercicio no lo necesitaba, ¿sí? Para el cálculo del margen bruto no me interesa saber el, el impuesto sobre impuestos a ganancias, ¿no? Lo voy a tener después, más adelante, ¿sí? Para el cálculo al final de la utilidad neta, pero no para el margen bruto. Entonces también tener en cuenta eso, qué datos voy a usar, qué es lo que voy a necesitar. Eh, mm, Acá teníamos situaciones problemáticas, ¿no? Situaciones que los ponían ustedes en en una, valga la redundancia, situación real o en un rol real de administradores o de auxiliares, ¿sí? De ayudantes, y pudiendo evaluar entre dos alternativas, por ejemplo, ¿sí? Entre dos o puede ser que ninguna de las dos sea viable, conveniente, por ejemplo. Bueno, poder tener ese criterio. Eh, y teníamos los distintos datos, teníamos datos en pesos, teníamos que ver la cotización, a veces algunos valores podían estar desactualizados, ¿sí? Nos podían llegar a parecer incoherentes. Eh, Acá tenemos los datos de la otra actividad, que sería soja, ¿sí? Obtener el margen bruto. Entonces, y acá podíamos decir que teníamos un paso a paso de cómo proceder, ¿sí? Cómo organizarnos
con la información, realizar una lista, ¿sí? Enumerar, una enumeración es muy útil porque lo que hace es que no dejemos afuera ninguna cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Si nos olvidamos de algo, se nos pasó, después llevado a la realidad, nos van a estar dando mal las cuentas, nos va a faltar o sobrar plata, si sobra no hay problema, se la transfieren al profe, pero bueno, si falta es un problema. Así que, entonces, para calcular los costos directos por hectárea, debo saber primero cuántos insumos y servicios o cuántos insumos en general dentro de bienes y servicios, si tengo que contratar, qué es lo que voy a necesitar, las cantidades de cada uno, cuánto de cada uno, realizar una lista, ¿sí? Entonces, teniendo la listita, yo no me los voy a pasar de largo. Eh, Está bueno también hacerlo si trabajo con un compañero, con una compañera, con quien sea, entonces también la lista que hicimos, que otro la pueda ver, porque bueno, a veces se nos pasó algo a nosotros y el otro lo vio, ¿sí? Hacer revisar. Eh, entonces, eso también es otro de los puntos importantes. Está muy bueno, una muy buena práctica para hacer ver con otro compañero, a ver si no se nos pasó nada. ¿Sí? O charlarlo. Bueno, acá anoté todo, todos los insumos. A ver, está, ¿qué pasa? ¿Hay algo más? No puede haber una cantidad que en realidad se aplicó más, se aplicó menos, algo que se cambió por otro, en fin, ¿no? Siempre uno que lo charla con otro o el otro que puede decir, ah, te olvidaste tal cosa, ¿sí? Bueno, eso también teniendo la posibilidad, está bueno. Pero sí, realizar la lista de forma ordenada, poder manejar la regla de tres simple, que como su nombre lo dice, muy sencilla, y tener en cuenta que todos los datos deben estar en las mismas unidades para no sumar peras con manzanas, ¿sí? Si voy a trabajar en dólares, dólares por hectárea, ¿sí? Si trabajo en pesos, pesos por hectárea, pero siempre llevarlo después a dólares para poder tener una estimación con menor variabilidad. Eh, Bien, la formulita del margen bruto, teníamos el ingreso neto menos los costos directos. Después veíamos que por ahí podía haber alguna fórmula, por ejemplo, después veíamos que una fórmula tenía en realidad el ingreso bruto o el valor bruto de la producción y los gastos de comercialización estaban restando en forma conjunta con los costos directos, ¿no? Entonces, de todos modos, el gasto de comercialización, si no se le restaba al ingreso bruto para formar el ingreso neto, se restaba acá, ¿sí? Entonces, en los costos directos sumamos todos los costos, enumerar cuántos insumos y cuántos servicios, cuántos necesito servicios, ¿sí? Bienes sería cuántos bienes y servicios necesito, eh, la cantidad de cada uno, ¿sí? Tanto los bienes, ¿sí? Van a ser semillas, fertilizantes, etcétera, como los servicios, la aplicación, cuántas aplicaciones, ¿sí? Eh, Trabajar con las mismas unidades, volví a repetir esto, ¿sí? Y acá hacíamos una listita de todo, ¿sí? Una lista de todo. También fijarnos que por ahí podíamos de no tener ningún error en las unidades, ¿sí? Poder verlos, ¿sí? Que a veces por apurados nos pasa, hasta a mí me pasa, ¿sí? Eh, entonces, las cantidades y los precios, ¿sí? Directamente multiplicando, a veces teníamos que hacer la regla de tres simple para pasarlo a las mismas unidades, si teníamos litros con litros, ¿sí? Eh, Kilos con kilos, acá por ejemplo tenemos gramos con kilos, entonces tenemos que hacer un pasaje, ¿sí? Y poder llevar el costo de cada insumo por hectárea.
Acá tenemos los servicios y decimos que tenemos en total 14 insumos entre bienes y servicios. ¿Cuánto necesito de cada cosa para sembrar una hectárea? ¿Sí? Esa es la pregunta. Y pasábamos a cada uno, a ver cada uno de ellos, ¿sí? En fin, sacando en limpio, lo que ustedes por ahí van a tener ahora en la actividad, en este trabajo final, es una pregunta, por ejemplo, ¿sí? Sí, supongamos. Entonces, si la bolsa de semillas cuesta de 40 kilos, cuesta $22 y yo necesito 100 kilos, bueno, ¿cuál es el costo? Y vos les puedo llegar a dar dos o tres opciones y ustedes van a tener que seleccionar la correcta, pero para seleccionar la correcta van a tener que poder realizar la regla de tres simple y calcularlo, ¿sí? Que, a ver, ustedes lo han ido haciendo en las clases de manera sencilla. Esto también, fíjense, miren, acá tenemos clase 15, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes entran en la clase 15 que tienen grabada y ahí van a repasar, ¿sí? Está bueno eso, que hagan un repaso primero, que no se apuren, ¿sí? Entonces, bueno, voy a ver la clase 15, puedo ir, no me voy a ver toda la clase, pero puedo ir adelantando y las diapositivas me van a ayudar a decir, bueno, a ver por dónde va, en qué lugar va, en qué cálculo, esta partecita es la que quiero saber. La imagen me va a ayudar para decir, bueno, acá voy a detener el video, voy a atrasar o adelantar, ¿sí? Y voy a repasar eso, ¿sí? Ahí entonces tenemos una gran ayuda con las clases grabadas, ¿sí? Estoy medio oscuro. Eh, bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, algo que quieran consultar, alguna duda. Entonces, pueden llegar a tener algo de esto, ¿sí? Eh, Supongamos algún herbicida, hacer el pasaje de unidades, ¿sí? Y ustedes lo que van a tener que hacer en el campus, en la actividad, es seleccionar la correcta, pero por supuesto en un papelito, ahí en un cuaderno, lo van a tener que calcular para saber cuál es la correcta. Bien. Bueno, acá hablábamos de que los decimales son importantes también. Bien. Bueno, acá tenemos más ejemplos de regla de tres simple. Y acá teníamos todos los datos finales y después podíamos hacer, en este caso, un subtotal porque todavía faltaban los servicios. Fíjense, acá en esta clase 15 también tienen algunas fórmulas. Tienen fórmulas hasta la utilidad neta. Entonces, saber que acá ya tenemos las fórmulas, tener que ver de amortizaciones, por ejemplo, dónde estaban las fórmulas de amortizaciones, ¿sí? Fíjense, acá tenemos las fórmulas de amortizaciones también, ¿eh? Entonces recuerden que en esta clase 15 tienen bastante información relevante. La rentabilidad, tienen también un ejemplo de rentabilidad acá, ¿sí? Así que, bueno, tienen entonces una clase con bastante información. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a revisar alguna clase más. Les decía que por ahí no les daba recreo para aprovechar el tiempo y la última, si tienen que desconectarse unos 10 minutitos antes, no hay problema. Eh, Poder adelantar. Eh, Alguna duda que tengan. Vamos a ir a ver a qué clase podemos ir ahora.
ver, podemos ya pasar. Teníamos a ver alguna actividad de tablero de comando. Más que nada me interesan las de cálculos numéricos, que por ahí pueden llegar a tener algún inconveniente, algo de concepto también. El tablero de comando, bueno, ¿qué es el tablero de comando? ¿Sí? Van a tener alguna definición, alguna afirmación que ustedes van a decir si es verdadera o falsa. Los tipos de tablero. Alguna fórmula como por ejemplo indicador de evolución de la producción. Entonces, por ahí en tablero de comando, prestar mucha atención a qué es el tablero de comando, algún concepto, ¿sí? Los conceptos de los distintos tableros, eh, el o cuadro de mando integral, qué es, cómo se construye un indicador, algún ejemplo de indicador, ¿sí? Que pueden llegar a tener ahí en el tablero de comando de, por ejemplo, de ausentismo, de evolución de la producción, el cuadro de mando integral, que es, ¿sí? Más o menos eso. Bueno, yo creo que estaríamos ahí para pasar, en condiciones de pasar a esto último que hemos visto, para hacer un repasito y ya ir terminando. Eh, en ganadería, a ver. Mm, vamos a ver alguna actividad acá. A ver, de cierre de módulo, no tuvimos actividad de cierre de módulo, ¿sí? Pero podemos ver alguna actividad. Ah, lo que tengo que fijarme también es, claro, no, actividad de cierre de módulo no tuvimos en este módulo. No les puse para que no se les junte. ¿Sí? Eh, Porque habíamos adelantado algunas horas. Bien. La diferencia de inventario. Ahí vamos a ver entonces alguna clase, pues podemos ver la clase 20, por ejemplo. Vamos a pasar a la clase 20. A ver, pasaría mejor a la clase 22 porque en la clase 22 integramos eh, superficie ganadera, producción de carne y algunos cálculos también. Entonces en la 22 creo que la tenemos un poquito más completa. A ver, bien. Pues no me acuerdo qué otra clase les compartí al grupo que por ahí podríamos revisar. Pero bueno, aunque sea viendo esta clase 22 ya más o menos tendríamos este repaso. Ahí, esto sería en clase 22. Empezaríamos con determinación de la superficie ganadera, pero después en esta misma clase tenemos un repaso de la clase anterior. Eh, Así que por eso tenemos acá producción de carne también, si no me equivoco. Bien,
¿Cómo calculábamos la superficie ganadera? Decíamos que es más fácil calcular la superficie agrícola, porque bueno, las vacas están un poco en un lado, otro poco en otra, se van cambiando, donde hay algún lote libre en un determinado tiempo del año y se echan las vacas en el rastrojo o hasta que se siembre, hasta que se haga barbecho. Entonces, son más movibles, más inestables que la agricultura. La agricultura decimos, bueno, o sea, hacemos un barbecho, preparamos la tierra y desde tal mes a tal mes va a estar ahí, está ahí el cultivo, ¿sí? Entonces es más fácil calcular la cantidad de hectáreas y el tiempo que están. Pero como no está, como ese cultivo no está durante todo el año, el cultivo no está durante todo el año, sino que muchas veces utilizan la mitad del año, pueden utilizar 6, 7 meses, 8, pueden utilizar 11 meses. Entonces vamos a calcular la superficie ocupada de forma proporcional al tiempo que ocupe, ¿sí? Por eso era más fácil calcular la superficie ganadera, perdón, la superficie agrícola y descontarla a la superficie útil para obtener la superficie ganadera. Cuando hablábamos de superficie útil, hablábamos acá, voy a poner en vista, porque en vista voy a ir viendo acá al costadito alguna diapositiva que parezca, si bien todo es interesante y relevante, eh, que podamos saltear. Bien. Y acá teníamos un ejemplo. Entonces, el total, la superficie total, la cantidad de hectáreas total del establecimiento, ¿sí? Va a ser esa superficie total y a eso voy a descontarle los lugares donde no podría utilizar para ganadería, ¿sí? Es decir, si tengo un lote que está destinado solamente a las ovejas, bueno, o solamente a los caballos, solamente a las manadas, por ejemplo, ¿sí? Lo voy a descontar. Si ese lote tiene, eh, si ese lote tiene laguna, ¿no? Si hay una superficie que tiene, por eso es muy importante también medir las lagunas, tomar la circunferencia de la laguna, medir cuál es el área, cuál es la superficie, para descontarla, ¿sí? Entonces, eso va a ser superficie inútil o desperdicio. El desperdicio, las lagunas, monte que no tenga vegetación, ¿no? Porque pueden haber montes donde sí se hace ganadería abajo, ¿sí? Pero un monte en el que no tiene una buena calidad o oferta forrajera, ¿sí? No va a poder ser aprovechable para los animales, ¿sí? O es muy poquito lo que se puede aprovechar, no lo voy a tener en cuenta. Lo mismo con el casco de la estancia, el parque, los puestos, ¿sí? Ahí no voy a meter los animales. Las vacas, entonces, por lo tanto, no va a estar disponible para las vacas. Eh, bueno, galpones, ¿sí? Se va a descontar. Bien, entonces ahí descontándole a la superficie total la superficie desperdicio o inútil, voy a obtener la superficie útil. Y a esa superficie útil le voy a descontar la superficie agrícola. Y acá es donde me interesa a mí. ¿Cómo calculo esa superficie agrícola? Bueno, en este ejemplo teníamos una cierta cantidad de actividades y las hectáreas que ocupan esas actividades. Acá en el ejemplo teníamos que todos los potreritos iguales de 45 hectáreas, como de forma didáctica. Pero ahora vamos a ver el tiempo de ocupación. Maíz, trigo y avena, ¿sí? Acá tenemos la explicación que dice, bueno, lo vamos a ver de forma proporcional en el tiempo, o sea que si el maíz, si el lote está ocupado durante 11 meses con maíz, porque hago maíz, maíz, entonces hay un mes que está disponible para la ganadería. Bueno, ¿a cuánto equivale ese mes?
¿sí? Entonces podemos decir que de forma proporcional, si el lote tiene 45 hectáreas y la divido por el año, utilizar esa, todas las hectáreas durante un mes equivale a utilizar 3,75 hectáreas en el año, ¿sí? Y yo voy a llevarlo a años. A mí me interesa el cálculo por año, el margen bruto lo voy a hacer por hectárea por año, ¿sí? Eh, entonces puedo obtener este razonamiento, ¿sí? Esta sería la superficie ganadera, pero para calcular la superficie agrícola, que era lo que me interesaba, voy a tener en cuenta los meses de ocupación, la cantidad de hectáreas, o sea que maíz, se realiza maíz en 45 hectáreas durante 11 meses y lo voy a dividir, lo multiplico por 11 y lo voy a dividir por las 41 con 25. Trigo, acá otro ejemplo, 45 hectáreas por 7 meses, ¿sí? Lo voy a usar, al lote va a estar ocupado por trigo durante 7 meses, ¿sí? Pero le van a quedar otros meses del año, ¿sí? Les van a quedar unos 5 meses para ganadería. Bueno, ¿a cuánto equivalen esos 7 meses? ¿Sí? A 26,25. Fíjense acá, los 6 meses equivalen a 22,50 hectáreas. Por lo tanto, sumo la superficie agrícola y de esa manera obtengo, en este caso, 90 hectáreas, me va a decir que 90 hectáreas son de superficie agrícola. Y fíjense, nosotros en realidad teníamos 45, 45 ya teníamos 90, ¿sí? Más 45, 135. De 135 hectáreas en el año, como no se usan durante todo el año, podemos decir que la utilización es de 90 hectáreas, proporcionalmente 90 hectáreas, ¿sí? O sea que tenemos más disponible todavía. Eso es muy, muy, muy importante para poder estimar después la carga animal y la cantidad de animales que puedo llegar a tener en el establecimiento según su carga animal o su equivalente vaca, ¿sí? Entonces es importantísimo. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Bien, entonces a la superficie útil, que era 400 porque le había descontado 5 de desperdicio, le descuento los 90 y me da que tengo una superficie ganadera 310, ¿sí? De 310. Acá sugería una tablita que puede servir para organizarnos, para manejarnos, para ir registrando, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer maíz, bueno, ¿en qué meses en el determinado, en el lote uno, ¿sí? ¿Qué meses va a estar ocupado con maíz el lote uno? ¿Sí? Bien, entonces, ahí voy a poder decir, ah, bueno, el lote uno en tal fecha, en tal época del año va a estar libre eh, va a estar libre para ganadería, ¿sí? A ver, bueno, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a racionar? ¿Sí? ¿Cómo, cómo voy a hacer la gestión forrajera? Bien, ese es uno de los puntos entonces a tener en cuenta. Y acá lo que veíamos es producción de carne. Ay, a ver si tengo. Estamos acá. Ay, quiero ver si tengo la formulita de producción de carne. Si no la tengo, vamos a ir a la página, a la clase anterior. Vamos a ir a la clase anterior. Acá vamos a repasar la clase de producción de carne y ya
y ya casi los libero, ¿eh? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Teníamos. A ver si es esta. Sí, teníamos un ejemplo acá de producción de carne. Y ya estamos, ¿eh? Ya casi, casi, casi estamos. Bárbaro, no hay problema. Gracias por avisar, Diana. Yo le paso acá esto de producción de carne y terminamos. Bien. En este ejemplo de producción de carne, uno de los puntos importantes, fundamentales, es poder estimar cuál fue la producción de ese año. Decimos que teníamos, que contábamos el año o el ciclo en ganadería o en cría desde el 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, ¿sí? Bueno, eh, teníamos la cantidad de kilogramos de carne que tenemos al inicio de ese ejercicio, la llamamos existencia inicial o inventario inicial, y a la cantidad de carne que tenemos, ¿sí? Es decir, ¿cómo obtenemos estos kilogramos de carne? Pesando los animales de las distintas categorías, ¿sí? Pesando todos o tomando muestras de por lo menos un 20%, ¿sí? Obteníamos cuánto hay al final. ¿Por qué? Bueno, porque si hacemos cría, por ejemplo, no es solamente la producción de carne del ternero, sino que las vacas también pueden ganar peso, las vacas de descarte van a ganar peso, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿eh? La producción de carne no es solamente el ternero. Por eso voy a pesar las distintas categorías. Bien, entonces teníamos un cálculo que era salidas menos entradas más menos diferencia de inventario, ¿sí? Y acá decíamos que podíamos tener un inventario inicial de 100.000 y un inventario final que podía ser cualquiera de estos tres, ¿no? Acá podemos decir, bueno, eh, un criterio optimista podría decir que va a tener 110.000, uno en este caso de medio, ¿sí? Equilibrio 100.000, o sea que no va a haber diferencia de inventario, y uno pesimista que puede haber menos, ¿sí? Después decimos, bueno, en la realidad a ver cuál fue ese inventario final o esa existencia final. Bien, entonces, al restarle al inventario final, le resto lo que había al principio, eso me puede dar positivo o negativo, y voy a tener la diferencia entre salidas y entradas, lo que salió, lo que se vendió, ¿sí? Y cuánto entró, ¿sí? Lo voy a restar a lo que entró. Acá también tendría que tener en cuenta si hubo consumo interno, porque también es producción, aunque no lo venda, también es producción, corresponde a la producción de ganadería. Y podíamos tener eh, los distintos resultados. Si vamos al ejemplo de el caso A, tenemos, salieron 25.000 kilos, entraron 1.000 kilos de compra y se fueron, en total quedó positiva esa diferencia entre entradas y salidas de 24.000 kilos, ¿sí? O sea que tenemos una diferencia positiva de 24.000 kilos entre entradas y salidas. La diferencia del inventario la vamos a calcular restando el inventario final al inventario inicial. Lo que hay al principio menos lo que hay al final menos lo que había al principio. Por lo tanto, tenemos acá 10.000 positivos. 10.000 kilos positivos, la diferencia entre inventario final e inventario inicial. Por lo tanto, al ser positivos, directamente se suman. 10.000 más 24.000, obtenemos 34.000
que es la producción de carne, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos. Bien. Eso entonces es lo que por ahí quería aclarar y acá teníamos los distintos escenarios que pasaba en los distintos casos. Bien, hasta ahí estábamos entonces ahora para volver a esa explicación de la clase 22 y ya nos vamos, ¿sí? Entonces en esta clase 22 tenía acá la diferencia de inventario y la producción de carne directamente. ¿Qué hacíamos? Calculamos la superficie ganadera, por lo tanto, teníamos una producción de carne en el total del establecimiento de 34.000 kilos. Pero ¿a cuántos kilos por hectárea equivale? ¿Sí? Lo llevo a hectáreas como directamente dividiéndolo por el total de hectáreas, por el total de superficie ganadera. Recuerden que acá teníamos la proporción en área y tiempo, ¿sí? Bueno, después alguna problemática, no sé si hay alguna pregunta, acá veíamos el ejemplo en invernada. Y como para terminar, hablábamos de eficiencia de stock y de producción de carne y las problemáticas que podían llegar a ver y cómo las podemos solucionar, ¿sí? Por ejemplo, acá teníamos una baja producción, aunque tenían buen índice de procreo, porque fíjense, en el total de las vacas tenían ternero, ¿sí? Realizaban una buena producción, una buena eficiencia de stock, pero era baja la carga animal. Por lo tanto, la producción de carne se mejora incrementando la carga. Más vacas en la misma cantidad de hectáreas. Sí, bien digo. Bien. Otra de las problemáticas podía ser una eficiente carga animal, pero una baja eficiencia de stock, o sea que las vacas tienen una baja productividad porque acá hay unas vaquitas que no tuvieron ternero por, eh, eh, puede ser falla de toros, ¿sí? Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que revisar los toros, descartar las vacas que no quedan preñadas, ¿sí? Y por lo tanto mejorar los índices de procreo, ¿sí? Cambiando toro, con inseminación, cambiando vaca. Por lo tanto, en este caso mejoramos, con la misma carga animal, mejoramos la producción de carne, ¿sí? Y la eficiencia de esto. En este caso, fíjense, tenemos una baja eficiencia de stock porque tenemos muchas vacas en la misma superficie, ¿no? Por lo tanto, se va a mejorar disminuyendo la carga animal. Es inverso a lo que veíamos al principio, ¿sí? Y lo correcto nos quedaría acá en el caso este. Bueno, esto más o menos una idea de lo que habíamos visto. Acá tenemos los conceptos. Entonces puede llegar a haber alguna preguntita de acá de producción de carne, ¿sí? Tienen todas, como les decía, si se hacen el manualcito, que tengan todas las fórmulas, ¿sí? Incluso algún ejemplo de cada una pueden tener calculado. La forma es simple porque lo único que tienen que hacer es reemplazar, ¿sí? Y yo les voy a dar directamente, digo, producción de carne, ya les doy la producción de carne, ¿no? Lo único que tienen que hacer es eh, dividirlo por los días, por ejemplo, en este caso, ¿no? O acá tenemos, si ya está dado el aumento diario de peso vivo, directamente puedo llegar a tener el peso de venta y el peso de compra y directamente calcular la diferencia y luego dividir. Bueno, entonces lo que tienen que tener a mano son las fórmulas, ¿sí? Bueno, ahí estaríamos, entonces no sé si hay alguna pregunta, si no ya
despido con deseando muchísima suerte, agradeciendo por todo este tiempo, espero que les haya sido útil, y bueno, ojalá que tengan muchísimo éxito en sus vidas laborales y en sus emprendimientos, y que por supuesto acá estamos para que bueno, cuenten conmigo cuando necesiten. Ha sido un gusto, la verdad, poder estar con ustedes. Me, Después me hacen alguna, entonces si hay alguna duda, alguna consulta o algo, me, me escriben por ahí. Bueno, ya estaríamos entonces. Muchísimas gracias. A partir de las 12 se va a estar subiendo el trabajo final.